Dios les bendiga. En esta hermosa mañana de domingo, en la cual celebramos el Día de la Biblia, queremos hacer un programa especial para este hermoso libro, Palabra de Dios, guía y luz a nuestro camino. En este programa vamos a ver un poco acerca de cada uno de los libros de la Biblia. Espero lo disfruten y para comenzar vamos a orar a nuestro Señor. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, gracias infinitas te damos por cada una de tus misericordias y de tus bondades hacia nosotros, Señor, que son nuevas cada día. Padre, en esta mañana hermosa, queremos dedicar este hermoso programa a tu palabra, Señor, a este libro magnífico y sublime que tú nos has dejado, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio de tenerlo, Padre, y por el privilegio que nos has dado de tenerlo. Señor, ponemos este programa en tus manos para que llegue hasta ti como olor fragante. Gracias, Señor, por todo. Y hemos orado, Señor, y hemos pedido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero disfruten de este programa, hermanos. Comenzamos. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana preciosa, esta mañana de domingo, el último domingo del mes de septiembre, donde se celebra el Día de la Biblia. Con motivo de esta celebración, yo les haré un pequeño resumen de lo que es el Pentateuco, o sea, los 5 libros de la ley. Comenzamos con Génesis. Recordemos que es el libro de los comienzos. Hace una narración de la creación, de la relación de Dios con el hombre. Narra la historia de Adán y Eva, su relación con Dios y su pecado. También narra la historia de Noé, hombre obediente a Jehová. La promesa de Dios a Abraham y su descendencia. Cuenta la historia de Isaac, la historia de Jacob y la historia de José. Éxodo. El nombre de Éxodo quiere decir salida. Este libro cuenta cómo Dios liberó a los israelitas de una vida de penurias y esclavitud en Egipto. Faraón, rey de Egipto, los oprimió cruelmente y ellos pidieron ayuda a Dios. Dios rescató a su pueblo Israel por medio de su líder Moisés, usando diversas plagas. En este libro también están los 10 mandamientos. Levítico. El nombre se deriva de una de las tribus de Israel. Es un manual para los sacerdotes y levitas en el que se especifican sus deberes sacerdotales en la adoración y una guía de vida santa para los hebreos. En este libro se menciona a la santidad más veces que en cualquier otro libro. Se menciona 152 veces. Números. Los israelitas vagaron por el desierto 40 años antes de entrar a la tierra prometida. El nombre del libro se deriva de los 2 censos levantados durante ese tiempo en el desierto. Narra los acontecimientos que van desde la salida de Sinaí hasta la llegada a las llanuras de Moab. Relata la historia de cómo Israel se preparó para entrar en la tierra prometida, cómo pecaron y fueron castigados, y cómo se prepararon para intentarlo de nuevo. Deuteronomio. Moisés pronunció 3 discursos poco antes de morir. Repasó con el pueblo todas las leyes de Dios para ellos. Repasaron historia. Recordaron cómo Dios los liberó de la esclavitud. Leyes. El contrato legal entre Dios y su pueblo que tenía que ser renovado. Amor.
Dios muestra su amor siendo fiel al pueblo y sus promesas. Alternativas. Dios recuerda que la obediencia traería beneficios a sus vidas y la rebelión graves calamidades. Enseñanzas. Dios ordenó que enseñaran a sus hijos sus caminos y se transmitieran a todas las generaciones. Este ha sido el pequeño resumen, hermanos, de los 5 libros de la ley. Espero que sea de ayuda para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para mí. Le deseo que tenga un feliz día y que Dios los bendiga. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo sus vidas en este día especial. Un evento maravilloso. Celebramos el Día de la Biblia, la palabra de Dios, el libro más hermoso sobre la tierra, el cual nos ayuda, porque nos redarguye, nos enseña la verdad, escrita por la mente de Cristo. Gracias le damos a nuestro Dios por el legado que nos ha dejado su palabra y su amor. Quiero mencionarles en este tiempo los libros de historia de la Biblia. Hoy tenemos el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, el primer libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther. Estos libros pertenecen al Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Posteriormente tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, el cual pertenece al Nuevo Testamento. Estos libros son los libros de historia, la historia que fue escrita por todos los apóstoles, profetas que Dios mandó. Bien, mis hermanos, que Dios me les continúe bendiciendo en esta mañana. Gracias. Bendiga. El día de hoy yo les voy a hablar un poquito sobre los libros poéticos de la Biblia. Los libros poéticos son compuestos por Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Sus autores incluyen a Moisés, el rey David y su hijo Salomón. Se denominan libros sapiensales, libros poéticos o libros de la sabiduría. Les voy a hablar un poquito de cada uno. Job. El libro de Job lleva el nombre de su protagonista. Este representa a todos los hombres justos que se preguntan por el sufrimiento y el dolor humano. El relato nos muestra a Job, que es un hombre justo, que es despojado de sus bienes, hijos y su familia completa. Además, herido y enfermo, sin haber hecho absolutamente nada. Job mantendrá su fidelidad a pesar de que su esposa le incita a no hacerlo, y su fidelidad será premiada por Dios. El libro de Salmos son una colección de alabanzas, cánticos y oraciones. Sabemos que el rey David escribió por lo menos 73 de los 150 salmos. La hermosura de los salmos está en que prácticamente cada emoción y situación humana está representada en estos. Es difícil no encontrar un salmos adecuado para una celebración en especial, por ejemplo, un cumpleaños o para consolar a un amigo enfermo o una pérdida de un familiar. El libro de Proverbios básicamente es la sabiduría personificada. En él se enseña a discernir entre el bien y el mal y los caminos para conseguir la
felicidad. El libro de Proverbios puede llevar un segundo título, o muchas veces lo escuchamos, que es el libro de la consejería. Aquí se pueden encontrar consejos para cada área de la vida. Cómo encontrar una pareja, cómo disciplinar a los hijos, cómo tratar a nuestros padres, cómo comportarse en el trabajo, en la vida secular, cómo tratar a los pobres, etc. El libro de Eclesiastés a veces es conocido como el libro del predicador. Creo que varias personas hemos escuchado ese concepto. Quizás al leer Eclesiastés uno podrá llegar a la conclusión de que Salomón fue un hombre con una actitud negativa. Después de todo, él empieza diciendo que todo es vanidad, pero Salomón, quien tenía una gran fama por su sabiduría y riqueza, no quería que el pueblo perdiera el sentido del propósito. Es un libro realista que confronta la superficialidad de los valores humanos. El mensaje principal de ese libro es que mientras todo en esta vida es pasajero, Dios es eterno y sus verdades permanecen para siempre. Y por último, el libro de Cantares es una poesía, básicamente, que describe en ocasiones un lenguaje sensual, el amor entre una pareja, por ejemplo, de recién casados. Este libro se puede leer en dos puntos de vista. El primero, que es el más tradicional, es que Cantares describe el amor de Dios por su pueblo. El novio representa a Dios y la novia representa a la iglesia. La segunda forma es leer eso como un ejemplo de la intimidad entre esposos y sirve como ejemplo y celebra el matrimonio. Salomón no solo es el autor de Cantares, pero se dice que también es el protagonista. No cabe duda que este libro celebra el amor. Gracias. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este día tan especial en el cual damos honor a este libro precioso, sagrado, el que contiene verdades eternas, que contiene la mente de Dios y que es un libro despreciado por muchas personas, pero también amado por nosotros, los hijos de Dios, porque hemos conocido la verdad que hay en él. Y en esta mañana a Paola y a mí nos toca hablar de una división de los libros de la Biblia, que son los profetas mayores. Y quiero decirles primeramente qué es un profeta. Pues un profeta es una persona la cual, bajo la autoridad de Dios, proclama el mensaje que Dios le ha dado. Ese es un profeta. ¿Y cuántos son los profetas mayores? Pues los profetas mayores son 5. Son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son 5. ¿Por qué se le llama profetas mayores? Pues se le llama así no por ser los más importantes que los otros, sino porque tienen mayor contenido. Pero quizá usted pueda decir, el libro de Lamentaciones solo tiene 5 capítulos y está contado con los libros de los profetas mayores. La razón es la siguiente, es porque el libro de Lamentaciones tiene mucha relación con el libro del profeta Jeremías. Y Paola les va a explicar un poquito más el contenido de los libros. Pero antes quiero decirles que el libro de Isaías contiene 66 capítulos. El libro de Jeremías contiene 52 capítulos. El libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos. El libro de Ezequiel tiene 48 capítulos. Y el libro de Daniel contiene 12 capítulos. Hermanos, y vamos a continuar hablando acerca de los profetas mayores. Y en este momento les voy a hablar acerca de cada uno de ellos. Y vamos a empezar por lo que es el libro de Isaías. El libro de Isaías, su nombre significa Jehová de salvación. Fue un profeta cuya labor hizo gran impacto en su tiempo
y su libro sigue surtiendo efecto a través de los siglos. Cuando todo parecía ir de mal en peor, Isaías siempre animó al pueblo a tener fe. Ahora vamos a ver un poco de lo que contiene el libro de Isaías. Continuamos con el libro de Jeremías. Jeremías significa Jehová exalta. Este fue un profeta que lloraba por los pecados de su pueblo y por la obstinación de este pueblo en no arrepentirse a pesar del fuerte mensaje de esperanza que él les predicaba. Debido a que este libro no está escrito en orden cronológicamente estricto, a veces se hace un poco difícil de entenderlo. Vamos a ver qué contiene el libro de Jeremías. Vamos con el libro de Lamentaciones. Su nombre se deriva de la traducción del Vulgata latino, que significa clamores fuertes. Lamentaciones consiste en 5 cánticos tristes, casi fúnebres, que son alaridos de desesperación y desánimo y tratan de responder a la pregunta: ¿es posible todavía creer en Dios? Este libro se le atribuye al profeta Jeremías, como lo mencionaba anteriormente mi mamá, y tenemos una cita bíblica en 2 de Crónicas 35:25. Búscalo en su casa, hermano, para que lo lea. Y este nos habla acerca que Jeremías escribió lamentación por la muerte del rey Josías. Ese poema está incluido en el libro de Lamentos. Se piensa entonces que hace referencia al libro que nosotros hoy en día conocemos como el libro de Lamentaciones. Por otro lado, Lamentaciones también se refiere a la destrucción de Jerusalén, la cual ocurrió precisamente en la época en que vivió Jeremías. Lamentaciones parece haber sido escrito poco después de la destrucción de Jerusalén. Veamos un poco del contenido del libro de Lamentaciones. Continuamos, hermanos, y vamos con el libro de Ezequiel. Este libro hace poco lo estudiamos, así que yo sé que todos ustedes recuerdan muy bien que aprendimos. ¿Qué significaba Ezequiel? Fortalecido por Dios. El profeta usa visiones, profecías, parábolas, señales y símbolos para proclamar y dramatizar el mensaje de Dios a su pueblo exiliado. Ezequiel proclamó fielmente el mensaje de Dios a los exiliados. Dios usó la personalidad distintiva de Ezequiel para proclamar su mensaje en medio de tiempos difíciles. Veamos qué contiene el libro de Ezequiel. Continuamos, hermanos, y este es el último libro, el libro de Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. En el libro de Daniel hace hincapié en la soberanía de Dios y en la importancia de que nosotros seamos fieles. Los reyes y tiranos no pueden destruir al pueblo de Dios. La fe es la clave. El libro entero hace hincapié en la fe, pero sobre todo lo podemos ver en los capítulos del 1 al 6. A continuación veamos qué trata el libro de Daniel. Los profetas menores son 12, desde Oseas hasta Malaquías. Los profetas menores del Antiguo Testamento a veces fueron rebeldes como Jonás o fueron usados ocasionalmente como Amós. Oseas, con 14 capítulos, es el primero de los libros de proféticos menores. Se les llama menores no porque lo sean en importancia, sino en relación a la cantidad del contenido. Su ministerio profético, que duró unos 60 años, es el de más larga duración de todos los profetas. El libro de Oseas nos proporciona un intenso refugio de un gigante espiritual profundamente consagrado a la tarea de la salvación a la nación pecadora. Joel, que significa Jehová es Dios,
con 3 capítulos. Lo que motivó la profecía de Joel fue una plaga de langosta que devastó la tierra, destruyendo cosechas y trayendo una gran hambruna. Joel expresa la esperanza humana y la promesa divina de que Dios es soberano en este mundo, que hará su voluntad se cumpla en el cielo como en la tierra. Amós, con 9 capítulos, la exposición de los pecados de un pueblo privilegiado que no supo responder a su tan alto privilegio y por consiguiente trajo sobre sí los juicios de Dios de acuerdo a la luz que habían recibido. Abdías es el más corto del Antiguo Testamento, con 21 versículos. Los versículos del 10 al 14 indican que este libro se escribió después de la destrucción de Jerusalén. Puede verse claramente el pecado de Edom, que consiste en la violencia que desató contra Judá, recibiendo como castigo su extinción como nación. Los idumeos eran descendientes de Esaú, mientras que los israelitas lo eran de Jacob. El antagonismo entre ellos queda patente en el Antiguo Testamento en Génesis. Jonás, con 14 capítulos, de Jonás revela la universalidad de la compasión de la gracia divina de Dios. Ministró a las 10 tribus durante el reinado de Jeroboam II y profetizó con respecto a las restauraciones de ciertos territorios israelitas. Cuando Eliseo terminó su ministerio, comenzó el suyo. Dios no es solo Dios de los judíos, sino también de los gentiles, y que era el deber de su pueblo escogido llevarles el mensaje de la salvación y la luz de la revelación de Dios. Miqueas, con 7 capítulos, en el mensaje de Miqueas fue tanto para el reino de Judá como para el reino de Israel, profetizando el cautiverio de los dos. Hizo su obra principal durante el reinado de Ezequías, quien fue profundamente impresionado por su profecía. El pueblo de Dios destruido por los malos líderes y salvado por el líder por excelencia que es Cristo. Nahum es el 7º profeta. Su nombre proviene del hebreo lleno de consolación. Contiene 3 capítulos. Se fundamenta la profecía: Jehová es Dios celoso, Jehová es vengador y lleno de indignidad, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Habacuc, con 3 capítulos. El justo vivirá por fe, es decir, no importa cuán oscuro se vea el porvenir y cuán triunfante aparezca el mal. El hombre justo no debe juzgar según las apariencias, sino según la palabra de Dios. Aunque los impíos vivan y prosperen y sus iniquidades y los justos sufran, estos últimos deben vivir una vida de gozo y confianza en el Señor. Sofonías, con 3 capítulos. Una ciudad que no obedecía a Dios, la voz de Dios, ni aceptó corrección, ni confió en Él. Podríamos describir dicha situación como caótica, resumiendo el tema de la siguiente manera: la noche del juicio sobre Israel y las naciones seguidas por la mañana de la restauración del primero y la conversión de las naciones. Ageo, con 2 capítulos, es el primero de los que profetizaron después del cautiverio, seguido de Zacarías y de Malaquías. El Señor lo usó para destacar la conciencia y estimular el entusiasmo sobre los compatriotas en la reconstrucción del templo. Zacarías, un estímulo a la nación para servir fielmente a su Dios a través de la aflicción actual, como mira a las glorias futuras en un tiempo que se ha establecido el Mesías, que es el Cristo. Malaquías es el último de los profetas. Testifica, tal y como lo hicieran el resto de sus antecesores, que Israel ha fracasado. Es la última profecía del Antiguo Testamento, la revelación de un pueblo rebelde y fracasado, de un remanente fiel y de un Mesías venidero que juzgará
y purificará a la nación. Dios les bendiga. Buenos días, jóvenes, niños, hermanos, Dios les bendiga. En celebración del Día de la Biblia, hemos estado hablando acerca de cada uno de los libros que la conforman. En este momento les voy a hablar acerca de los Evangelios. Los Evangelios pertenecen al Nuevo Testamento, son 4, comenzando desde Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan. Y les voy a proporcionar información general, pero muy importante acerca de cada uno de ellos. Comenzamos con Mateo. ¿Cuál es el propósito del libro de Mateo? Pues es probar que Jesús es el Mesías, el Rey eterno. ¿Quién es el autor del libro de Mateo? Pues es Leví, conocido también como Mateo. ¿Quién es el destinatario? Mateo escribió directamente a los judíos. ¿En qué fecha? Quizás entre el 65 y 60 después de Cristo. Mateo era un judío cobrador de impuestos que llegó a ser uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Este evangelio es un enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por su énfasis en el cumplimiento de las profecías. El libro de Marcos. El propósito es presentar la persona, obra y enseñanzas de Jesús. ¿Quién es el autor? Es Juan Marcos. No fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. ¿Quién es el destinatario? Los cristianos en Roma, donde se escribió este libro. La fecha en que se escribió está entre el 55 y 65 después de Cristo. Se dio en el Imperio Romano bajo Tiberio César. Este estaba muy maduro para poder escuchar el mensaje de Jesús, el cual se esparció con mucha rapidez de provincia en provincia y luego de nación en nación. El Evangelio de Lucas. ¿Cuál es el propósito? Presentar un informe detallado de la vida de Cristo y a este como hombre perfecto y salvador. ¿Quién es el autor del libro de Lucas? Lucas, médico griego y cristiano gentil. Este es el único gentil conocido en el Nuevo Testamento. Fue amigo personal y compañero de Pablo. Escribió también el libro de Hechos y estos dos libros van juntos. Destinatario, Teófilo, los gentiles y el pueblo en general. ¿En qué fecha se escribió? Cerca del año 60 después de Cristo. ¿Cuál es el marco histórico? Lucas escribió desde Cesarea o Roma. Vamos al libro de Juan. El propósito es probar que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que crean en Él tendrán vida eterna. ¿Quién es el autor del libro de Juan? Pues es Juan el apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, llamado Hijo del Trueno. ¿Quién es el destinatario de este libro? Son los nuevos creyentes e inconversos que le buscan. ¿En qué fecha se escribió el libro de Juan? Probablemente entre el año 85 y 90 después de Cristo. Escrito después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, y antes del exilio de Juan en la isla de Patmos. Datos importantes que nos ayudan a conocer más acerca de este tesoro que es la Biblia. Buenos días, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. En esta preciosa mañana estamos celebrando, ¿verdad?, el Día de la Biblia, un día pues para nosotros muy especial, ¿verdad? Y quiero hablarles acerca de una de las divisiones de las Escrituras, que en este caso voy a hablar de las cartas paulinas. Sabemos que Pablo, ¿verdad?, uno de los apóstoles,
de Jesucristo, el último, como él decía, ¿verdad? Escribió una buena cantidad de cartas a las iglesias que él fundó y quería continuar en comunicación con ellas. ¿Cuántas son, verdad, esas cartas, verdad? Y el nombre pues viene de su autor. Las cartas paulinas, debido a que Pablo es el autor, son 13, ¿verdad? Estas cartas, les decía yo, fueron escritas prácticamente en el siglo I, ¿verdad? Después de Cristo. Aproximadamente se asegura que están entre los 20 y 25 años después de que Cristo murió. ¿Cuáles son estas cartas? Está Romanos, Primera y Segunda de Corintios, está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y les decía yo que son escritas, o fueron en aquel momento escritas para los creyentes, ¿verdad? A los que Pablo quería hablar, ¿verdad? Él no era escritor, pero como bien dice su nombre, son cartas a estas personas cuando él no podía ir y visitarles, ¿verdad? Entonces tienen un contenido realmente de doctrina, porque lo que estaba haciendo era doctrinándolos a través de estas cartas. Algo muy interesante con Pablo es que, a diferencia de todos los otros discípulos, él pues era fuertemente creyente en Jehová Dios, ¿verdad? Y practicaba y aplicaba la ley. Bueno, estaba él dentro del judaísmo, y aunque era Saulo de Tarso, ¿verdad? Que era una ciudad helenista, pero él el judaísmo era fiel, ¿verdad? Sabemos que llegó al extremo incluso de perseguir a la iglesia para ir en contra de todo lo que estuviera fuera del judaísmo. Y con esa misma pasión, una vez que Cristo lo alcanzó, él doctrinaba, ahora en este caso de todas estas cartas, que Cristo es la única verdad. Y siempre manteniendo todo lo que él ya conocía de la ley y todo lo que ya conocía de nuestro Padre Dios. Estas cartas para nosotros hoy en día, ¿verdad? Siguen siendo un mensaje y un pilar fuerte, ¿verdad? En el Evangelio. Quiero desearles, hermanos, que sigamos siempre dando gracias a Dios por este libro que Él nos ha permitido tener en nuestras manos, ¿verdad? Es una bendición ahora en día tener la palabra de Dios, tener una Biblia. Que Dios nos continúe bendiciendo, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con las cartas generales. Las cartas generales o universales son diferentes a las cartas paulinas. No fueron estas dirigidas a una persona o grupo específico. Los autores que se incluyen son como Santiago, Pedro, Juan y Judas. Cabe mencionar que también se incluye el libro de Hebreos como una carta general. Aunque su autor es desconocido, no se le puede atribuir al apóstol Pablo. Hablando de Hebreos, este escritor, como hemos mencionado, no se conoce quién es. Por 1200 años se pudo considerar que era una epístola de Pablo a los hebreos, pero no había ningún acuerdo en los siglos anteriores acerca de su autoría. Desde la Reforma ha sido ampliamente reconocido que Pablo no había sido el escritor de este libro. No hay una armonía entre las enseñanzas de Hebreos y las cartas de Pablo, pero el énfasis específico y los estilos de escritura son muy diferentes. Se cree que Hebreos fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén, allá por el año 70 después de Cristo. La carta fue principalmente dirigida a los convertidos, a los judíos que eran familiares con el Antiguo Testamento y a quienes estaban siendo tentados en volver al judaísmo o judaizar el Evangelio. El tema principal de Hebreos es la supremacía absoluta y la suficiencia de Jesucristo como el revelador y mediador de la gracia de Dios. En él se presenta a Cristo como la revelación final y completa de Dios, sobrepasando por mucho la revelación dada en el Antiguo Testamento. Las profecías y promesas en el Antiguo Testamento se complementan en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, de cual Cristo es el mediador.
Santiago. Esta epístola fue escrita por Santiago, uno de los hermanos de Jesús, a judíos convertidos que vivían en comunidades gentiles. Fue escrita alrededor del año 49 después de Cristo, un año antes del concilio de la iglesia en Jerusalén, donde Santiago era líder. El propósito de esta carta fue proveer consejos sobre la conducta cristiana. Empieza animando a tener fe en medio de las pruebas y le recuerda a los que resisten las pruebas recibirán la prometida corona de vida. Otro tema prominente de la epístola es la relación entre la fe y las obras, diciendo que una no puede funcionar sin las otras. Primera de Pedro, como conocemos, es uno de los 12 discípulos que tuvo Cristo. Él escribe esta carta a los cristianos que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, de acuerdo a lo que está en el capítulo 1. Este grupo de cristianos habían huido a estas áreas por causa de la persecución y estaban sujetos a las burlas, amenazas y violencias por causa de su fe. Por esta razón, el sufrimiento es el tema central de la epístola. Pedro, sabiendo muy bien estas situaciones que estaban pasando a esos cristianos, les pide que no usen esta excusa como de esta situación en la que están viviendo para abandonar la fe o cometer injusticias. Más bien, Pedro pide que siempre reaccionen con amor hacia el prójimo y respeto a las autoridades. Los consuela recordándoles que Cristo también sufrió y que es mejor sufrir por algo bueno que sufrir por algo malo. Pedro escribió esta carta aproximadamente en los años 62 y 64 después de Cristo. La segunda de Pedro, esta carta fue escrita hacia el final de su vida, antes de ser crucificado, allá por el año 70 después de Cristo. Parece que Pedro se estaba preparando para morir, que Dios le había mostrado que pronto se iría de este mundo. Está en el capítulo 1. El resto de la epístola se enfoca en advertencias contra las enseñanzas falsas. Pedro termina pidiendo que el cristiano viva en pureza, porque el regreso de Cristo, nuestro Señor, está cerca. Primera, segunda y tercera de Juan. Las epístolas de Juan, también uno de los 12 apóstoles, fueron escritas alrededor del año 90. Juan enfatiza sobre la unión, la hermandad entre los cristianos y las actitudes que caracterizan a los hijos de Dios. Vivir en luz y en amor son los temas centrales de estas cartas. El famoso pasaje de 1 de Juan 4:8 declara: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En 2 de Juan, capítulo 1, el apóstol toma la oportunidad para defender la naturaleza de Cristo, que algunos habían puesto en duda. Y la tercera epístola se dirige a un cristiano llamado Gayo, felicitándolo por su buen testimonio. Judas, una corta epístola, fue escrita por el mismo Judas, otro hermano de Jesús y de Santiago, alrededor del año 65. Como solo tiene un capítulo, en los versículos 3 y 4 nos dan a entender que Judas sentía una gran urgencia de advertir contra personas que estaban enseñando falsas doctrinas sobre la gracia de Dios. Judas pide que se mantengan firmes, que cuidadosamente ayuden a los débiles en la fe y los envíen a evangelizar. Con este libro, hermanos, terminamos lo que son las cartas universales. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a hablar sobre el libro de Apocalipsis. La visión fue dada a Juan en un principio, para que él las escribiera y fueran dadas a las 7 iglesias. En esas cartas las elogia por su firmeza, pero también les advierte sobre sus flaquezas. Cada carta fue dirigida a una iglesia que existía, tanto para combatir en forma constante la tentación de ser insensibles, inmorales, sin vida o indiferentes acerca de nuestra fe. Las cartas aclaran cómo nuestro Señor se siente acerca de esas características. Esta revelación es una advertencia a quienes se han vuelto apáticos y sin estímulo, a quienes han permanecido fieles a las dificultades de este mundo. Nos enseña también el bien triunfará sobre el mal. Nos da dirección en tiempos difíciles y dirección cuando titubeamos en nuestra fe. El mensaje de Cristo a la iglesia es un mensaje de esperanza para todos los creyentes en cada generación. Mensaje a la iglesia.
vienen los puntos más importantes. Adoración a Dios en el cielo. Apertura de los 7 sellos. El toque de las 7 trompetas. Observación del gran conflicto. Derramamiento de las 7 plagas. Posesión de la victoria final. Todas las cosas nuevas. Entre otros temas, la soberanía de nuestro Señor y Dios, el Todopoderoso. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa parte cuando todos deseamos ver su rostro cara a cara. El pueblo fiel de Dios. Sabemos que solo los que estemos fieles con Él tenemos la esperanza de verle cara a cara. El juicio. Y esos son los temas más resaltados dentro del libro de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. En este precioso domingo quiero invitarle a que podamos cerrar nuestros ojos y poner en manos de nuestro Dios este pequeño devocional que Él nos manda hoy. Acompáñenme. Buenos días, Señor amado. Gracias, infinitas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias infinitas porque nos has regalado un día más de vida. Gracias, Dios, porque aún en la situación que el mundo está, podemos compartir tu palabra, podemos seguir escudriñando tu palabra y podemos clamar a ti en cualquier momento, Señor. Tú sigues escuchando a tu pueblo, tú sigues respondiendo. Tu misericordia, Señor, como dice tu palabra, es nueva cada mañana, Señor, tu fidelidad infinita, Padre. No la merecemos, Señor. Ayúdanos a cada día limpiar nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos, Padre, buscarte con un corazón limpio, Señor, con un corazón humillado ante tu presencia, para que tú nos recibas, Señor, nos abraces, nos respondas, Padre. En esta mañana queremos que sea tu Espíritu Santo hablando, Padre, a nuestra vida, que podamos compartir esta pequeña meditación con otras personas que no te conocen, que podamos vivir, aplicar esa palabra, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos honra y gloria a ti, Señor. Amén. Hermanos, recordemos que este último domingo del mes de septiembre se celebra el Día de la Biblia en nuestro país, ¿verdad? Una de las cosas de las pocas cosas que podemos estar orgullosos es que Honduras pues es el único país que celebra esto bajo un decreto, ¿verdad? Varios países tienen el Día de la Biblia y realmente se hizo hace varios años ya, ¿verdad? En el 1987 se decretó el último domingo de septiembre para que, no importando la fecha en que caiga, se pueda celebrar el Día de la Biblia. Bajo un decreto legislativo, el número 157-87, que corresponde al año, ¿verdad?, en que se creó ese decreto. Miren que ese gobierno, ¿verdad?, pensó en que era importante poner a Dios, ¿verdad?, en las legislaciones de este país. Bien, hermano, yo quiero que usted vaya a su Biblia, porque estamos celebrando ese día, ¿verdad? Y siempre celebramos nosotros este libro, esta palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, verso 3. Y ahí vamos a ver la cita original que Jesús citó cuando fue tentado por Satanás, ¿verdad? Cuando Satanás le tentó pues con varias cosas, ofreciéndole riquezas, ofreciéndole gobernar el mundo, pero también le tentó con alimento, porque él tenía 40 días de estar en ayuno y oración. Y le dice que si él era el Hijo de Dios,
convirtiera esas piedras en pan, ¿verdad? Que rompiera el ayuno que se había propuesto, porque Satanás conocía que Jesús como humano pues ya iba a tener hambre, ¿verdad? Y Jesús viene y cita esa famosa cita que él dijo en Mateo 4:4. Nosotros vamos a leer en Deuteronomio 8:3. Y dice, estaban hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios a través de Moisés, indicándole cómo ellos iban a pasar 40 años en el desierto, ¿verdad? Y cómo fue que pasaron todo ese tiempo y sus vestidos, sus ropas, nada se desgastó. Y cómo en medio de un lugar donde no hay agua, donde no hay comida, Dios mantuvo no a 2, a 5, a 10 personas, ¿verdad? Era multitud y aún así Dios les alimentó. Dice Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo lo que sale de la boca de Jehová. Realmente tenemos un libro en la mano, ¿verdad? Que contiene la mente de nuestro Dios. Quizá no es todo lo que ha salido, ¿verdad? De la boca de Jehová, pero se ha puesto en este libro para que nosotros conozcamos, ¿verdad? Acerca de esta palabra. Hombres, ¿verdad? Han sido inspirados, han sido guiados por la mano de Dios para escribir estas historias. Y este texto que Jesús utiliza nos recuerda que esta palabra es vida, que esta palabra es alimento, ¿verdad? A nuestro cuerpo, a nuestros huesos, es refrigerio para el alma. Y él le contesta a Satanás con esta palabra bíblica, ¿verdad? Si bien es cierto, el cuerpo necesita alimento, pero moriríamos, ¿verdad? Si nuestra alma no está alimentada con esta palabra que el Señor nos ha regalado para que le conozcamos a Él. ¿Qué serviría tener vida si no le conocemos a Él? A eso se refiere, ¿verdad? Esa palabra que sale de la boca de Dios es la que nos lleva a conocerle, es la que nos lleva ahora a aceptar y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Si no le conociéramos, no importa cuánta vida tengamos, cuánta salud, si al momento de morir no tendríamos vida eterna. Quiero recordarles también una cita preciosa en Isaías 48. Si usted puede acompañarme con su Biblia, no pierda la costumbre de tener su Biblia en la mano, ¿verdad? Isaías 48, y es famoso ese texto, pero voy a leerles el 7 y el 8 porque ahí está el significado del texto. Dice, la hierba se seca. Nosotros lo vemos, preciosuras, pero se seca, se marchita, ¿verdad? La flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Todas las personas nacemos, vivimos un tiempo que Dios tiene predeterminado para nosotros y luego morimos. Así han sido todas las generaciones, ¿verdad? Pero aunque todo esto pase, aunque nosotros pasemos, sabemos que hay algo que permanece, ¿verdad? Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por lo tanto, no temamos. Esta palabra tiene como finalidad que nosotros confiemos en quién la ha enviado la palabra, ¿verdad? ¿Quién ha prometido? Si nosotros le conocemos a Él, vamos a saber en quién hemos creído. Y realmente es algo fantástico. Realmente no podemos describir ese hermoso regalo que aquel que creó el universo, ¿verdad?, nos haya enviado una carta, ¿verdad?, de amor, nos haya querido contar
cómo pasaron las cosas y cómo Él tenía un plan para salvarnos a través de ese gran amor, ¿verdad?, demostrado en su Hijo Jesucristo, que vino a este mundo y demostrado en esa cruz por ese amor a nosotros. Realmente ese Dios que creó todo nos ama grandemente, y aunque nuestros cuerpos sean pasajeros, ¿verdad?, Él es fiel y sus promesas permanecen, su palabra permanece y todo lo que está escrito va a cumplirse, ¿verdad? Y eso es bueno para nosotros porque tenemos una esperanza viva, ¿verdad? Para cerrar, yo quiero recordarles, hermanos, cuál es la finalidad de esta palabra. ¿Para qué nos la dejó el Señor? ¿Por qué Dios inspiró a hombres a escribir esta palabra? Cada quien en diferentes tiempos, ¿verdad? Es una colección de libros. ¿Para qué nos va a servir a nosotros? ¿Qué quiere Él que hagamos con este compendio de libros que los tenemos todos reunidos aquí? Esa respuesta está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Voy a leerle, hermano. También ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Algunos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ahí está la respuesta, ¿verdad?, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, recordemos que ahí va el hombre, la mujer de Dios, el ser humano de Dios, sea perfecto. Y usted dirá, pero no podemos ser perfectos. La misma palabra dice, nadie es perfecto, solo Dios. Pero Él tiene un propósito, ir perfeccionándonos cada día. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Parte de ese perfeccionamiento de Él es esa enseñanza, es redarguirnos, corregirnos cuando nos equivocamos, llamarnos la atención, ¿verdad? Nos instruye en qué es lo correcto, qué es lo justo, aunque a los ojos de nosotros o del mundo no parezca justo, ¿verdad? Él nos pide hacer cosas difíciles, perdonar, ayudar a su hermano, ayudar a su enemigo, orar por su enemigo. Para Él eso es justo, aunque al ser humano diga, pero eso no es justo. El Señor quiere perfeccionar nuestra mente y nuestro corazón. Y como dice al final, creo que el fin último es que estemos enteramente preparados, ¿verdad? Preparados para actuar, porque dice para toda buena obra. Las obras nos salvan, pero cuando ya Él nos ha salvado, sí quiere que hagamos obras, que reflejemos su amor, que reflejemos esta palabra, que la vivamos. Y solo a través de escudriñar esta palabra, de aplicarla, es que nosotros vamos a poder estar preparados, vamos a poder recibir ese perfeccionamiento. Recordemos que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a completar. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, sus familias. Por favor, comparta esta palabra. El Señor ha dejado esta palabra. Muchos países no tienen autorización de leerla, de tenerla en su casa. Si se las hallan en su poder, algunos están sometidos hasta la muerte, algunos otros solo cárcel, persecución, pero muchos mueren por poder leer esta palabra. Nosotros que tenemos el privilegio de tenerla, escudriñémosla, leámosla, porque el Señor nos habla todos los días. Esto no pasa de moda, esto no es porque fue hace años y ahora no se puede aplicar, no, es perpetua, es eterna. Por eso dice, todo pasará, todo se marchita, pero mi palabra no pasará, mi palabra permanecerá. Que Dios le bendiga, hermano, hermana, y que podamos gozarnos y celebrar este día con amor, con gratitud, porque pudimos conocer a nuestro Dios a través de este libro precioso que tenemos en nuestras manos. Bendiciones.